Buenas tardes. Istmo Talk presenta El Grito de Independencia. ¿Por qué celebrarlo? Charla impartida por José Manuel Villalpando, escritor, historiador y abogado. José Manuel, bienvenido a esta talk. Gracias, muy amables, se los aprecio muchísimo y por supuesto le aprecio mucho, le agradezco mucho a la revista Istmo que me hayan invitado para esta ocasión, para platicar de este tema, que desde este momento inicio, advirtiendo que no es una charla de historia en el sentido tradicional de la palabra, en la cual hablemos, por supuesto que no, de la corregidora, del padre Hidalgo, del grito de Dolores. No, no es esa la intención. La intención es darle un sentido más profundo, más completo, más político, entrañablemente, en el más amplio espíritu de la mexicanidad, que finalmente, a 210 años de que ocurrieran estos acontecimientos, vale la pena recordar. Miren, entiendo muy bien que hoy están las polémicas de si debe celebrarse o no el grito, que si por efecto de la pandemia no podemos ir a las plazas. Eso está muy bien y no viene al caso en este momento, porque debo decir también que el grito no significa presenciar, ya sea en vivo o por los medios de comunicación, a un funcionario público, sea el presidente de la República, sea el gobernador de un estado, sea un presidente municipal, que tañendo una campana diga ¡Viva México! Y que lance vivas también los héroes que nos dieron patria y libertad. No, no ese es el sentido. Hay un sentido mucho más profundo que lamentablemente en México lo hemos perdido desde hace muchísimo tiempo, porque lo convertimos más bien en fiesta, en una especie de exaltación popular, en la cual naturalmente abundan los colores tricolores, el confeti, las serpentinas, el pozole, las garnachas, el tequila, los sombreros de charro, y hasta en alguna época de la historia, se acordarán, se le consideraba como noche libre, en la cual los mexicanos podíamos hacer todo tipo de desmán que quisiéramos, porque se pervirtió el sentido más profundo de esta conmemoración, que es el que vamos a platicar el día de hoy. Para iniciar, simplemente quisiera recordarles que esta fiesta, que ya se trasladó al 15 de septiembre por la noche, pero que en realidad es el día 16, fue declarada así, como una celebración por José María Morelos y Pavón, en aquel documento que todos conocemos que se llama Los Sentimientos de la Nación. Allí Morelos, en el último párrafo, dijo claramente que deberíamos conmemorar solemnemente el día 16 de septiembre de cada año, por ser ese el día en que la libertad nació. Pero él dio la razón profunda, especial, específica de por qué celebrarlo. En ese mismo texto de Los Sentimientos de la Nación apuntó claramente por qué ese día se abrieron los labios de la nación para reclamar sus derechos. Y esto es precisamente el sentido profundo de esta conmemoración. Es el día en que debemos recordar que había derechos por reclamar. Pero no solo eso. Es el día que, siguiendo justamente las ideas de José María Morelos y Pavón, es el día para recordar que aún tenemos esos mismos derechos que reclamar. Porque tristemente, los derechos que en 1810 se reclamaban, al día de hoy, 210 años después, como ahorita lo demostraré, todavía carecemos de ellos. Aún no los tenemos. Y ya pasaron 210 años
y no los hemos conseguido ni en este momento, y quizá falte mucho para lograrlos. Pero como nos acostumbramos a que el grito es simplemente ver a un gobernante, cualquiera que sea el orden constitucional a que se refiera, presidente nacional, gobernador de un estado, presidente de un municipio, la tradición nos indica que aparece en un balcón, tañe la campana, grita vivas, y después vienen los fuegos artificiales. Y nada más. Y hemos dejado a un lado desde hace mucho tiempo este sentido profundo que Morelos indicaba, de recordar cuáles son los derechos que la nación reclamaba entonces y que, repito, sigue vigente esa deuda porque aún carecemos de ellos. Hay que decir también que ningún gobernante desde ese momento, jamás nadie se ha atrevido a repetir ni siquiera literalmente las palabras del padre Hidalgo, quien en esa madrugada del 16 de septiembre de 1810 gritó, sí, viva la independencia. También gritó, viva la religión. También gritó, viva Fernando VII. Pero sobre todo lo que gritó y lo que representaba la inmediatez de los sufrimientos del pueblo de entonces, y que nadie nunca más se atrevió a volver a gritar, es que Hidalgo, en su exhortación, también gritó con la voz a todo volumen, muera el mal gobierno. Y este muera el mal gobierno es quizás el elemento central del grito, es el motivo fundamental de esos derechos a exigirse, porque el mal gobierno fue la causa que provocó la guerra de independencia, y el mal gobierno es quizás el enemigo más importante que Hidalgo consideraba del pueblo en ese momento novohispano y que sería mexicano. Debo decir algo, evidentemente el mal gobierno era el mal gobierno de los representantes de España en México. Era el mal gobierno español, para que seamos claros. Un gobierno que verdaderamente había devastado al reino, no en los días de la conquista, en el último siglo previo a la independencia, cuando México era una auténtica potencia y la Nueva España proveía de riquezas a todo Occidente. Y sí, la devastación del reino, como hablaba el padre Hidalgo, era real. La independencia que proclamaba Hidalgo, es decir, separarse de España, no era el fin de la guerra, no era el objetivo central de la contienda, no era la razón de la guerra de independencia, como hemos creído porque así lo dicen los libros de texto y así se nos dice en muchos lugares. No, Hidalgo y quienes lo siguieron tenían muy claro que la independencia, es decir, separarse de España, era el paso necesario para obtener un modo mejor de vida para los mexicanos de aquel tiempo. El obstáculo era España y su mal gobierno. Por lo tanto, había que separarse de ellos, había que romper los lazos con España, adoptar la mayoría de edad como nación para poder encontrar, según lo soñaban, por supuesto, Hidalgo, según la utopía de Morelos, según lo que llegó a pensar Iturbide, para encontrar el camino para conseguir un buen gobierno que satisfaciera los derechos por los cuales los mexicanos se levantaban en armas. Esta es la razón central. Y Morelos lo captó muy bien cuando dijo que ese era el día, justamente el día que Hidalgo dio el grito, cuando la nación abrió sus labios para reclamar sus derechos. Esto sí, los derechos no los vamos a encontrar en ningún libro de texto, porque esos pues se quedaron en el olvido cuando fueron la razón fundamental por la cual hombres, mujeres, ancianos, niños salieron a pelear por la independencia.
día de hoy vamos a hacer un repaso muy rápido de estos puntos fundamentales, de estos derechos esenciales que son los que motivan a Hidalgo, a Morelos y a todos los demás que los acompañan a lanzarse a la guerra por la independencia, con palabras de ellos mismos. Palabras que, por supuesto, hoy en día se ven reducidos simplemente a ese ritual entre sombreros de charro y serpentinas, fuegos de artificio y tequila, cuando el gobernante en turno dice: ¡Viva México! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! Y alguna que otra frase adicional. Pero insisto, nadie se atreve a decir: muera el mal gobierno, que es el reclamo esencial del padre Hidalgo. ¿Cuáles son esos derechos que la nación reclamaba? Primero, la libertad, que no es lo mismo que la independencia. La independencia es la cuestión política de separarse de España, y la libertad es un asunto individual y personal, porque el padre Hidalgo bien decía que la libertad es lo más estimable que puede tener el hombre. Y es una libertad que se refería en aquel tiempo a la condición de esclavitud en la que vivían muchos, a la condición de explotación en la que vivían muchos más, y que hoy en día podríamos trasladar esa libertad a muchos ámbitos de nuestra vida contemporánea que todos conocemos, como aquellas personas que, por ejemplo, no pueden vivir libres de deudas o no pueden vivir libres de drogas. ¿O cuántos ejemplos conocemos de circunstancias que nos atan y no somos libres para poder decidir? La libertad es, pues, un derecho fundamental del ser humano, pero no de un pueblo completo, que para eso es la independencia, sino de las personas, cada una considerada en su propia circunstancia, como bien el padre Hidalgo lo afirmaba. La libertad, pues, es el primero de esos derechos. El segundo, que tampoco hemos logrado conseguir 200 años después, es la igualdad. La igualdad. No significa esto socialismo ni comunismo. Significa, como bien lo entendían Hidalgo, pero sobre todo Morelos, en una base igualitaria para que cada quien pudiese desarrollarse, crecer según sus propias capacidades y aptitudes. Lo que sí pedía Morelos es que se hiciera la declaración de que no hay otra nobleza que distinga a los seres humanos más que la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad. Son las notas que distinguen a los seres humanos, por los cuales deben ser enaltecidos, pero nada más. Porque, decía bien Morelos, todos somos iguales, pues del mismo tronco descendemos. No hay abolengos, no hay privilegios, más que los que se puedan obtener por el ejercicio de esas virtudes del saber, del patriotismo y de la caridad. Una igualdad, repito, que no es que iguale a todos, sino que dé a todos la misma base para que cada quien destaque como deba y esté llamado a destacar. El tercero de estos derechos es esencial y hoy en día padecemos todavía de su ausencia: la justicia. Morelos lo tenía perfectamente bien claro cuando afirmaba que todo aquel que se queje con justicia debe tener o debe contar con un tribunal que lo ampare, que lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. El reclamo de la justicia era fundamental y lo sigue siendo hasta nuestros días. Libertad, igualdad, justicia, en los términos en los que los soñaron los insurgentes mexicanos, son conceptos que todavía están muy lejanos de nuestra realidad. Pero de alguna manera estos tres, la libertad,
la igualdad y la justicia quizá pudieran parecer un poco etéreos, pero hay otros derechos esenciales que tanto Hidalgo como Morelos, así como los constituyentes de Apatzingán, todos ellos insurgentes, soñadores si ustedes quieren, tenían perfectamente bien claros que debían ser exigidos. Uno de ellos es las buenas leyes. Y esto sí es algo absolutamente objetivo. Quizá la libertad pueda ser un poquito etérea, quizá la igualdad pueda tener connotaciones que no permitan asirla perfectamente bien, quizá la justicia solamente cuando nos vemos en un problema, pero las buenas leyes sí nos atañen a todos. Las buenas leyes. ¿Qué son las buenas leyes? Bueno, Hidalgo las definió con claridad y Morelos no se diga. Las buenas leyes para Miguel Hidalgo, en primer lugar, son aquellas que son naturalmente suaves, benéficas y acomodadas a cada circunstancia y lugar. Eso es para Hidalgo una buena ley, suave, benéfica y acomodada a cada circunstancia y lugar. Morelos, por su parte, concibió una definición que a muchas personas todavía asusta desde su tiempo a Lucas Alamán, porque lo acusaron de comunista, cuando en realidad lo que es simplemente cristiano. Estaba traduciendo el Evangelio a palabras políticas. Decía Morelos que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo. La constancia, una virtud de la cual escaseamos mucho, y el patriotismo, otra virtud que también nos hace mucha falta, porque ser patriota no es ser esa persona que hoy por la noche, 15 de septiembre, arroje fuegos de artificio y grita mueran los gachupines y beba tequila. Eso no es patriotismo. Los propios insurgentes, y lo veremos un poquito más adelante, definieron lo que es el patriotismo. Pero regreso, Morelos decía que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y a patriotismo. Moderen la opulencia y la indigencia. Frase que se les revolvió a muchas personas porque pensaban que era el anticipo de una izquierda desaforada comunista aquí en la Nueva España, cuando Morelos simplemente estaba poniendo en práctica los mandatos evangélicos de que evidentemente no puede permitirse ninguna sociedad en donde exista tanta pobreza. Miren, en esos años, y Morelos lo sabía, recién se había publicado en Europa ya y había llegado la noticia a México, porque aquí había sido el sitio donde Alejandro de Humboldt había afirmado en lo que había observado entre todos los novohispanos de aquel tiempo, como él bien lo dijo, que habiendo viajado tanto por tantos lugares, en ninguna otra parte había visto tanta desigualdad como en México. En ningún lugar había encontrado tantos ricos tan ricos y tantos pobres tan miserables. Ustedes deben saberlo, pero si México hace algunos 10 años, 20 años se preciaba de que aquí entre nosotros un conciudadano era el hombre más rico del mundo, eso no era novedad. Ya había sucedido en nuestra patria 200 años atrás, cuando a finales del siglo XVIII aquí también vivía el hombre más rico del mundo, don Pedro Romero de Terreros. Por eso Humboldt, azorado, señaló con toda claridad que México era el país de la desigualdad. Y Morelos, cuando pide moderar la opulencia y la indigencia, era precisamente encontrar esa manera de achatar los extremos, porque para él era impensable tanta riqueza en abundancia y al mismo tiempo tantísima pobreza en la extrema miseria.
Así que por eso, para Morelos, la buena ley debería moderar la opulencia y la indigencia. Pero también, y lo dijo muy claro, la buena ley debe aumentar el jornal del pobre para que se aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Morelos pedía que se pagaran mejores jornales, mejores sueldos, para decirlo en palabras contemporáneas. Morelos pensaba que las leyes deberían tener esta finalidad, que la repito porque es el pensamiento quizás más profundo de nuestra independencia. Las leyes deben obligar a constancia y patriotismo. Las leyes deben moderar la opulencia y la miseria. Y las leyes deben aumentar el jornal del pobre para que se aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Hay otro elemento más, otro derecho a reclamarse que desde el primer momento tanto Hidalgo como Morelos plantearon. Si el propio cura de Dolores se levantó en armas diciendo muera el mal gobierno, es porque él entendía perfectamente bien qué sería el buen gobierno. Y lo alcanzó a definir, ¿eh? El buen gobierno, para empezar, según este sacerdote caudillo, debería estar encabezado por hombres que nos trataran como si fueran nuestros padres o como si fueran nuestros hermanos. Así deberían tratarnos los gobernantes, como padres, como hermanos. Pero tiene una finalidad para Hidalgo. Deben, primero que nada, desterrar la pobreza. Deben moderar la devastación del reino. Era un hombre muy ecológico. Y debe encargarse el gobierno de 3 misiones fundamentales: fomentar la industria, avivar las artes y el comercio. La industria, el comercio y las artes, fomentarlos, avivarlos, como él decía, es la responsabilidad del gobierno, de unos gobernantes que nos deben tratar como si fuéramos sus hijos o como si fuéramos sus hermanos. Morelos perfeccionó estas ideas y sus amigos, los que eran diputados en ese momento en el primer Congreso mexicano, el Congreso de Anáhuac, que finalmente daría a la luz la Constitución de Apatzingán. En esa Constitución, que es un modelo de ley en su contenido, no en su forma de organización, pero en los principios que contiene, valdría la pena que cuando ustedes puedan la revisen. En esa Constitución, Morelos y los constituyentes, Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante, José Sixto Verduzco y muchos otros más, plantearon algo que verdaderamente a mí en lo personal todavía me deja con la boca abierta, porque ninguna otra constitución, como muchas otras cosas más, se atrevió a repetir. Y nadie tiene el valor de decirlo públicamente. Nuestros insurgentes constituyentes de Apatzingán pensaron, y así lo escribieron, que el gobierno tiene una única misión, una sola misión. Y escúchenla porque es verdaderamente estrujante. La única razón de ser, la única misión del gobierno es la íntegra conservación de los derechos de vida, de libertad, de propiedad y de seguridad de los habitantes. Esa es la única razón de ser de los gobiernos. La íntegra, así dicen ellos, íntegra conservación de los derechos de vida, de libertad, de propiedad y de seguridad de los habitantes. ¿Ya cumplimos este sueño?
Esto se escribió en el año de 1814 en la Constitución de Apatzingán. Ya pasaron nada más 206 años. Ya tenemos todos asegurados por nuestro gobierno la íntegra conservación de nuestros derechos de vida, de libertad, de propiedad y de seguridad. Pero estos hombres, utópicos soñadores seguramente, no se detuvieron allí. Si esta es la misión del gobierno, es también la única razón de ser, el único fin, la única misión de lo que en aquel tiempo se llamaba las asociaciones políticas, lo que hoy son los partidos. Los partidos políticos de hoy se preocupan por asegurarnos íntegramente nuestros derechos de vida, libertad, propiedad y seguridad, o son simplemente vehículos para llegar al poder. ¿Cuántas cosas nuestros insurgentes, si vivieran, se irían de espaldas a descubrir que sus sueños se quedaron simplemente en el basurero de la historia porque ni siquiera los hemos dado a conocer? El gobierno es una parte fundamental del sueño insurgente, porque contra un mal gobierno se levantó el padre Hidalgo y a su vez propusieron lo que era a su juicio un buen gobierno. Hidalgo, que era un profundo conocedor de las cosas divinas y humanas, tenía claras lecturas del pensamiento político contemporáneo de su época y sabía que en los Estados Unidos de América, en ese momento recién formados hacía poco, y particularmente en uno de sus estados, de los que en su biblioteca, y lo sabemos por los registros históricos, había un ejemplar, en la Constitución del estado de Virginia, escrita por Thomas Jefferson, Jefferson definió lo que es el buen gobierno, que a contrario censo, Hidalgo, que entendía y conocía ese libro y estaba en su biblioteca y ahí lo consultaba, pudo plantear: muera el mal gobierno. ¿Qué es el buen gobierno? Es muy sencillo. El buen gobierno es aquel que procura las condiciones para que los individuos prosperen y sean felices. Es aquel que crea esas condiciones. Y fíjense, es para que los individuos, no la sociedad, porque la sociedad se compone de individuos. Si los individuos prosperan, la sociedad prosperará. Si los individuos no prosperan, la sociedad no prosperará. Y en el caso de la Nueva España, para Hidalgo era evidente que no existían de ninguna manera esas condiciones para que los individuos prosperasen y fueran felices. Para él era perfectamente claro y válido gritar: muera el mal gobierno, apoyado en este conocimiento, por supuesto, de la Constitución de Virginia de los Estados Unidos, pero también reforzado con sus propios conocimientos de teología y especialmente por las obras de Francisco Suárez, un teólogo católico ortodoxo, jamás condenado ni denunciado por la Inquisición, que en uno de sus libros, en el Tratado de las Leyes, decía claramente que es un derecho del pueblo oponerse al opresor. Y cuando el pueblo no encuentra, porque la autoridad legítima es cómplice del tirano, el conductor del pueblo en sus reclamos es el sacerdote. Así que, amparado con la idea filosófica política de buscar un buen gobierno y, a su vez, sostenido con la idea teológica ortodoxa del derecho del pueblo a luchar contra la opresión y que debe y puede ser conducido por un sacerdote a falta de otra autoridad legítima, Hidalgo se atrevió a levantarse en armas porque estaba en contra del mal gobierno. Otro punto importantísimo: la pobreza. Sí, ese era un reclamo esencial de aquel tiempo.
la pobreza. Insisto en que Humboldt quedó verdaderamente impresionado, malamente impresionado, cuando visitó la Nueva España y dio a conocer a todo el mundo que México era el país de la desigualdad. Repito, porque en ninguna parte había visto tal cantidad de ricos en extremo y tal cantidad tan abundante de pobres miserables. Acabar con la miseria, con la pobreza, era un reclamo de la independencia. ¿Por qué? Porque al separarnos de España, y este es un sueño económico maravilloso que tenían ellos, España, que se llevaba la mitad de todo el ingreso fiscal en el año de 1809 y 1810, los insurgentes pensaron que si nos separamos de España, todo ese caudal de los impuestos colectados en la Nueva España se quedaría aquí para aplicarse aquí. Para no hacerla muy larga la historia, en 1808 la Nueva España produjo 20 millones de pesos de aquel tiempo, de los cuales 10 se iban directamente a las arcas del rey para que se los gastara en sus palacios, en sus fiestas y prestándoselos a Napoleón. Los mexicanos de entonces pensaron que si esos 10 millones de pesos que dábamos al monarca español, si ese dinero se quedaba aquí en México, serviría para aumentar las fuentes de empleo, para fomentar la industria, para avivar las artes, para avivar el comercio, como quería el padre Hidalgo. Este era el sueño de la independencia, por eso había que deshacerse del mal gobierno español para no darle nuestros recursos y aplicarlos para nosotros mismos. El día del grito, esa madrugada del 16 de septiembre de 1810, después de que el padre Hidalgo ordenara a su campanero que subiera hasta la torre para darle vueltas al esquilón, porque no era una campana, después de que tañó la campana y que la gente se reunió, cuando tuvo que decirles algo, cuando estaban frente a ellos y tenía que motivarlos para que lo acompañaran a pelear e inclusive hasta dar la vida, ¿ustedes creen que bastó con gritar viva la independencia, viva la religión y viva Fernando VII para que la gente se fuera a pelear? Tenía que decirles algo mucho más profundo, algo que les llegara a lo más íntimo de su corazón y de su alma. Y conocemos algunas de las palabras que Hidalgo pudo haber dicho y que pronunció en esa madrugada para exhortar a la gente, para convencerla sobre todo de que valía la pena luchar por lo que él llamaba una causa santa, que eran esos derechos que se reclamaban. Entre otras cosas les dijo: mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven, porque nosotros somos los dueños de estas tierras. Y todo se lo llevaban los españoles para desperdigarlo allá en la madre patria. Había que acabar con ese mal gobierno que, entre otras razones, no es el tema del día de hoy, fiscalmente tenían tan oprimida a la población que ni siquiera los más ricos se salvaban de las terribles exacciones fiscales a que los sometían el gobierno virreinal. Al contrario, había un derecho más que al padre Hidalgo y sobre todo a Morelos le importaba muchísimo que pudiera otorgarse a los novohispanos: el derecho a la educación. Hidalgo pensaba, y lo decía claramente, que por mucho que hicieran los gobernantes por sus pueblos, nada serían si no tomaban como base y como buen cimiento la educación. Porque la educación es la verdadera moralidad, la verdadera riqueza y la verdadera potencia de las naciones. Esto es maravilloso. La educación es la verdadera moralidad, riqueza y potencia de las naciones, y Morelos perfeccionó esta misma noción de su maestro Hidalgo cuando señaló justamente
la necesidad de la igualdad en educación. Bases iguales para todos, para que cada quien crezca como deba crecer, según se lo permita su inteligencia, su capacidad, su vocación. Morelos señalaba claramente que en esta patria nueva se debería educar igual al hijo del más rico hacendado como al del más humilde barretero. Esto es una máxima fundamental que sabemos, y no voy a insistir mucho en ello, que en este país no se ha cumplido ni ganas hay de cumplirlo. Educar igual al hijo del más rico hacendado como al del más humilde barretero. Porque había además también otro derecho adicional que reclamar: la felicidad. Sí, ustedes dirán seguramente, ¿cómo que la felicidad? Sí, la felicidad es un concepto claramente político y cívico. Los señores constituyentes de Apatzingán, encabezados por Morelos, con Quintana Roo, con Bustamante, con Verduzco, con varios otros más, se atrevieron a redactar en su documento constitucional una definición de felicidad a la que tiene derecho todos los habitantes de esta nación. Ninguna otra constitución lo repetiría jamás. Nadie se va a atrever a repetirlos. Nunca ninguna autoridad lo proclamará desde ninguna tribuna. Pero aquí se los vamos a decir. Y están en la propia Constitución de Apatzingán, que repito, les recomiendo mucho que cuando puedan lean, la vean, la repasen. Es un documento extraordinario. Quizá de sueño y de utopía, pero no por eso deja de tener valor y pensar que mereceríamos una patria en donde todos tuviésemos garantizado el derecho a la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Para ellos es algo muy claro el objetivo, ¿eh? No es evidentemente sentirse bien, no es pasarle a gusto en una playa, no es estar en un momento desahogado y delicioso, no. La felicidad es una circunstancia perfectamente objetivizada que ellos definieron de una manera contundente y clara. Fíjense en esto. La felicidad de todos y cada uno de los habitantes de la nación, la felicidad de todos y cada uno de los habitantes de esta nación consiste en el goce de la igualdad, de la libertad, de la seguridad y de la propiedad. Gozar libremente de nuestros derechos es la felicidad, que a su vez estos derechos, como ustedes lo recordarán, es justamente la misión del buen gobierno. El buen gobierno tiene el deber y la obligación de garantizarnos para que nosotros podamos gozar de ellos, como dicen ellos, gozar de los derechos para ser felices. Gozar del derecho de libertad, del derecho de vida, en este país en el que no sabemos si va a regresar a la casa, del derecho de propiedad, del derecho de seguridad. Gozar esos derechos es para nuestros insurgentes, para quienes nos dieron patria y libertad, es la felicidad. Tristemente, repito, si ellos pudieran ver la patria nuestra 206 años después de que redactaron su constitución y se dieran cuenta que en este país nadie tiene derecho a esta felicidad porque no están garantizados ni los derechos de vida, ni de libertad, ni de propiedad, ni de seguridad, seguramente lo lamentarían de manera muy profunda. Porque ellos se dieron cuenta, y principalmente el padre Hidalgo, que era un sacerdote que tenía contacto directo con su feligresía y sabía cuál era el pie del cual cojeábamos, y cojeamos al día de hoy los mexicanos, que tenemos un problema muy grave, como ahorita comentaré, y más adelante con ello remataré profundizando.
que los mexicanos estamos divididos. Ya desde aquel tiempo. Hoy no se diga. Ni siquiera quiero repetir lo que últimamente está de moda, definirnos unos contra otros desde la máxima tribuna. Pero ya el padre Hidalgo lo sabía, ¿eh? Por eso, él exhortaba a todos sus seguidores, diciéndoles que si nosotros no peleamos contra nosotros mismos, la guerra está concluida y nuestros derechos estarán a salvo. Nuestros derechos estarán a salvo si no nos peleamos entre nosotros, decía el padre Hidalgo. Remataba con una frase que a mí se me hace hermosamente poética, romántica, cursimente patriótica, si ustedes quieren, porque él decía, unámonos pues, todos los nacidos en este dichoso suelo. Pero él sabía perfectamente bien que el problema era la división, la desunión, que peleábamos entre nosotros mismos, y esto evitaría, si esto continuaba, que nuestros derechos estuviesen a salvo. Regreso otra vez a los constituyentes de Apatzingán. Ellos tuvieron también la osadía de definir lo que al principio comenté, lo que es el patriotismo. ¿Qué es el patriota? Repito, no es echar cohetes hoy en la noche, ni tampoco es vestirse de charro, ni las mujeres de chidas poblanas, de trajes típicos que en la televisión aparecen hoy en todos los programas, todas las damas vestidas con trajes regionales. Por favor, eso no es patriotismo. Los señores constituyentes de Apatzingán establecieron claramente que es un patriota. Claro, estamos partiendo de una utopía en que todos estos derechos están funcionando y de que contamos con el esencial, que es un buen gobierno y unas buenas leyes. Si tenemos un buen gobierno y unas buenas leyes, la obligación de los ciudadanos patriotas es obedecer las leyes, acatar lo que manden las autoridades legítimas, pero porque ambos son buenas leyes y es un buen gobierno, y contribuir con los gastos públicos, estando dispuesto a sacrificar nuestros bienes y aún nuestras vidas. Todo ello para el fin común. Repito, partimos del principio que hablamos de un buen gobierno y de buenas leyes. Por lo tanto, el ciudadano patriota está obligado a obedecer a esas leyes y acatar lo que ordene la autoridad legítima. Contribuir en el gasto público y estar dispuesto a sacrificar bienes y vida. Y dicen ellos, y esta frase es hermosísima, el ejercicio de estas virtudes forma el verdadero patriotismo. Eso es ser patriota para ellos. El que obedece la buena ley, el que obedece al buen gobierno y el que contribuye a los gastos públicos, es decir, el que paga impuestos, por supuesto. Hay mucha gente que no puede pagar impuestos porque no le alcanza, pero hay muchos que sí pueden pagar impuestos y no los pagan. Esos no son patriotas en los términos que marca la Constitución de Apatzingán. Y repito e insisto, han pasado 210 años, 200 años en términos redondos, de estos acontecimientos, de cuando se escribieron estos pensamientos, de cuando se postularon estas ideas, de cuando fueron proclamados estos derechos, y cuántos de ellos y cuántas de estas condiciones se han podido cumplir pasados 2 siglos. Muy poquitas, ¿eh? Sí, es responsabilidad, por supuesto, del gobierno, pero también es responsabilidad nuestra, de cada quien, el poder llevarlos a cabo. Claro, tenemos un problema, y con esto déjenme ir hacia el final de esta plática. Tenemos un problema muy grave, para decirlo en términos un poco de broma histórica, pero cierta. Ninguno de estos derechos, ninguno de estos postulados se ha podido cumplir a cabalidad, y algunos ni siquiera rudimentariamente, como la educación o la justicia. Ninguno de estos buenos propósitos se ha podido llevar a cabo, de esta utopía insurgente maravillosa, con lo cual ellos soñaron una patria diferente. No se han podido llevar a cabo porque tenemos encima 3 maldiciones que son históricamente ciertas.
porque quienes nos maldijeron así sabían perfectamente bien cuál era el problema esencial de los mexicanos que sigue hasta el día de hoy vigente y pleno. El primero que nos maldijo, sin querer, pero nos maldijo, fue Agustín de Iturbide. Sí, nuestro libertador. Y justamente el día en que consumó la independencia nacional, el 27 de septiembre de 1821, cuando una vez que desfiló el ejército trigarante triunfalmente, cuando después se retiran todos y lanza su discurso, cuando le anuncia a todo el pueblo, ya os señalé el modo de ser libres. Y entonces nos lanzó la primera maldición. Más bien, nos aventó la responsabilidad, pero para mí fue una maldición histórica. Dijo Iturbide, yo ya os señalé el modo de ser libres. A ustedes toca ser felices. Al pueblo mexicano le toca, le correspondía ser felices. Y la felicidad, como ya lo vimos, tiene una connotación objetiva muy clara. Ser feliz es gozar de los derechos de vida, libertad, propiedad y seguridad. Y esos derechos es obligación del gobierno garantizárnoslos. Iturbide nos maldijo. Nos echó la responsabilidad a nosotros de ser felices y el pueblo mexicano nunca supo exigirle a sus gobiernos el cumplimiento de estas obligaciones esenciales, en buena medida porque nunca nos las dijeron, porque nunca nos dijeron lo que era la buena ley, porque nunca nos dijeron lo que era el buen gobierno y porque nunca nos explicaron lo que era la felicidad auténtica y objetiva de la creación de nuestra patria. Pero este fue Iturbide. Aquí vienen dos maldiciones terribles que pesan al día de hoy sobre nosotros y que fueron también fulminadas en nuestra contra en aquellos años. En 1813, el entonces obispo de Puebla, Manuel Ignacio González de Campillo, un español, se entrevistó con uno de los insurgentes que en ese momento comandaba la zona poblana, Miguel Bravo, hermano de Leonardo Bravo, y platicaban con él sobre las razones de la insurgencia, porque el obispo sabía perfectamente bien que la insurgencia tenía razones teológicas muy profundas, porque bien Hidalgo había definido esta guerra como una guerra santa, una causa santa. Ustedes recordarán, para que tampoco nos hagan el cuento muy largo, que cuando Hidalgo fue excomulgado, no lo excomulgó la iglesia por levantarse en armas, sino por haberse robado el diezmo de las parroquias de Dolores, de San Miguel, de Celaya y de la Catedral de Valladolid. Lo excomulgaron por ladrón, no por levantarse en armas. Porque la independencia era lícita, porque estaba Hidalgo actuando y Morelos también, conforme a la propia teología católica de Suárez, de que el sacerdote cura, el cura párroco tiene el derecho de encabezar al pueblo contra el opresor. Esto lo sabía perfectamente bien el obispo Campillo de Puebla, pero él le dijo a Miguel Bravo una frase que es demoledora, que yo la tomo como una maldición por los siglos de los siglos. Le dijo, pero miren, tienen ustedes razón, pero van a fracasar. Van a fracasar por la incapacidad de los americanos, como nos llamaban entonces, ellos no nos llamaban mexicanos ni novohispanos, americanos. Van a fracasar por la incapacidad de los americanos para unirse, porque se van a destruir peleándose entre ellos mismos. Frase del obispo Campillo de Puebla. México va a fracasar, la independencia fracasaría por la incapacidad nuestra para unirnos, y él aseguró, porque se destruirán peleándose entre ellos mismos. ¿Le atinó? Estamos en 15 de septiembre de 2021 y exactamente las palabras del obispo Campillo resuenan, por lo menos en mis oídos, y ahora en los de ustedes también, cuando definió y describió lo que le pasa a esta nación nuestra de un pueblo dividido.
Y no voy a decir por qué, y ustedes conocen todavía las razones y las circunstancias actuales. Tercera maldición, también de otro español, por supuesto, de Miguel Bataller, un abogado muy famoso, era oidor en la Real Audiencia de México, regente de la misma audiencia, y quien el día 27 de septiembre de 1821 le correspondió entregar el poder de la Nueva España a Iturbide, porque recuerden que Juan O'Donoghue venía con Iturbide. Así que en realidad Bataller es el que entrega el poder, él estaba a cargo del gobierno, y Bataller, después de esta ceremonia, a los que lo rodeaban, les dijo otra frase que es también terrible. Otra maldición. El peor castigo que tendrán los mexicanos por haberse separado de España, escuchen esto, por favor. El peor castigo que tendrán los mexicanos por haberse separado de España es tener que gobernarse a sí mismos. Bueno, estas dos maldiciones, las tres en realidad, Iturbide echándonos la responsabilidad, Campillo advirtiéndonos de nuestra incapacidad para unirnos y de pelearnos entre nosotros mismos, y Bataller asegurando que el peor castigo será tener que gobernarnos nosotros, nos han pesado como una losa que aplasta todas las aspiraciones mexicanas sin que nosotros lo sepamos, ¿eh? Pero es que los observadores juiciosos, como en este caso Campillo, Bataller e Iturbide, como el propio Hidalgo, se han dado cuenta que el mayor problema de este país y el que resolvería todos los demás si pudiéramos superarlo, es la desunión. Pero en este día 15 de septiembre, yo siempre tengo esperanza y por eso me gusta cada año en realidad, aprovecho para dar a conocer estas ideas que para mí son esenciales y porque yo estoy seguro y convencido de que todos deberíamos saberlas, de que en los hogares nos los deberían de inculcar, de que en las escuelas nos los deberían de enseñar, y no pasa nada de esto, ni en los hogares ni en las escuelas, de que los medios de comunicación deberían darlos a conocer, de que en las redes sociales se deberían divulgar, de que todos deberíamos difundirlos, de que las autoridades deberían ser las primeras en cumplirlas y nosotros los primeros en exigirlos y poner de nuestra parte. Estas son las razones por las cuales hoy sí hay que conmemorar. No es con serpentinas ni con cohetes. Es como bien dijo Morelos, porque hoy, o sea mañana, 16 de septiembre, es el día en que la nación abrió sus labios para reclamar sus derechos. Los derechos de independencia, sí, de libertad, de igualdad, de justicia, las buenas leyes, el buen gobierno, acabar con la pobreza, la educación, la felicidad, la unión, el patriotismo. Es el día que deberíamos recordar todo eso y exigirlo nuevamente poniendo de nuestra parte. Eso es gritar hoy ¡Viva México! Y repetir ¡Muera el mal gobierno! Porque no nos han cumplido lo que hace 200 años nos prometieron. Y ahora, por supuesto, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario, queja, crítica o lo que ustedes gusten y manden. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Empezamos con la parte de las preguntas. Tenemos la primera de Miguel Martínez Huerta, quien dice: el derecho a la felicidad ya lo habían proclamado también los vecinos del norte en 1776, ¿o me equivoco? No, ya, efectivamente, la propia Declaración de Independencia norteamericana ya lo tenía, pero recuerden ustedes que allá simplemente declararon la felicidad, pero no definió el contenido. Una felicidad muy curiosa porque recuerden ustedes que los documentos originales de la Constitución norteamericana está hecha para los blancos cuando había una abundantísima población esclava. Es decir, no nos vayamos tampoco con la impresión. Sí, ellos adelantaron filosóficamente el concepto, pero el contenido aquí se dio en México al definir la felicidad, no ya como un sueño, sino como algo tangible que es el goce de los derechos. Sí, efectivamente, allá lo habían definido,
o lo habían anunciado o enunciado en su declaración de independencia, pero aquí le dimos un contenido muy claro con el goce de estos derechos. Gozar los derechos. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿La Nueva España estaba lista para independizarse en el momento en que se llevó a cabo o se precipitó el país? No, bueno, a ver, de que estaba lista, es decir, de que estaba madura la fruta para independizarse, sí, evidentemente sí. La precipitación vino quizá, como los mismos insurgentes lo reconocieron, como el propio Morelos lo reconoció, con el movimiento, valga la redundancia, precipitado de Hidalgo, que como fue descubierto, estalló sin control. Pero eso es muy distinto a que no estuviese ya madura la nación para ser libre. De hecho, ya había habido un intento previo igualmente maduro en el año de 1808 que había fracasado, con los mismos argumentos de que México era naturalmente ya una potencia que podía vivir sin la tutela de la madre patria. Ya era el momento, eran los tiempos, quizás lo precipitado fue el arranque, pero la consumación no lo fue. La guerra y la lucha de Morelos ya no lo fue. Allí hay pensamiento ya muy claro e ideas perfectamente aplicables como estas que hemos platicado de la Constitución de Apatzingán. El problema vino después. El 27 de septiembre de 1821, como dice Lucas Alamán, fue el día más feliz de la patria. Y al día siguiente todo cambió cuando Iturbide mete la primera pata. Se firma el acta de independencia y el que la víspera había desfilado junto con Vicente Guerrero, para el día del acta ya no lo invita y ya no lo firma. Y comienza la desunión, la división que tanto advirtió el propio Hidalgo y que reconocieron los dos españoles que he comentado, Campillo el obispo y Bataller el oidor. Muchas gracias. Esta pregunta dice, hablando sobre el tema de igualdad en la educación, ¿qué opinas sobre el momento histórico que México está viviendo en el sistema educativo online y las repercusiones sociales que pueden tener? Gran charla y gran mensaje de unión. Gracias. Bueno, lo del sistema online no lo sé todavía evaluar. Yo mismo estoy dando clases por estas plataformas, lo cual se me hace muy peculiar. A mí como maestro apasionado que soy, pues me gusta ver a mis alumnos frente a frente, pero bueno, esto tendrá que superarse alguna vez. No sé si el modelo online alcance y sea igualitario para todos, porque sí conozco mucha gente, inclusive aquí en casa hemos cooperado, para obsequiar medios para que las familias de las personas que trabajan para nosotros, nos rodean, puedan tener acceso a las computadoras. Y no sé si en todas las familias suceda eso y si todos tengan este acceso que los permitiría hacer una educación igualitaria. Creo que no. Ni siquiera hay internet en todo el país. O cuesta. Y no sé si todo el mundo tenga la posibilidad. Y si nos vamos al sistema tradicional, pues simplemente para no hacerlo muy abundante, les diré que los propios sindicatos de maestros oficialistas y de extrema izquierda están en contra de Morelos. Ellos postulan casi la sociedad sin clases, no al estilo marxista, sino al estilo de flojera. Y por supuesto, pues la diferencia es abundantísima y es evidentísima cuando se trata ya de encontrar empleo. Y pues es, ¿para qué les cuento? Que ustedes mismos lo han visto y lo conocen. Las diferencias educativas en este país son tremendas, cuando Morelos lo que pedía es que todos se eduquen igual para que cada uno pueda finalmente, según su aptitud, según su capacidad y su inteligencia, desarrollarse hasta donde tenga que llegar. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Heidi Espinosa. ¿Qué opinión tiene de Fernando VII? Pues que era un rey de lo peor que le pudo haber pasado a España y a la Nueva España, ¿eh? El tipo era nefasto. Le llamaban el deseado, pero en realidad resultó ser verdaderamente una cosa espantosa. Si usted conoce la historia de España, recuerde primero que fue obligado a abdicar a favor de su papá por Napoleón. Napoleón los tuvo presos en Francia y cuando regresa, a pesar de que el movimiento constitucional español había encabezado la resistencia en favor de Fernando VII en cuanto pudo, la desconoció, los metió a la cárcel, luego sufrió un levantamiento años después, volvió a restablecer la Constitución, luego finalmente la volvió a desconocer. No, un rey que los propios españoles reconocen, bueno, españoles serios. Les recomiendo que lea la historia de España de Arturo Pérez Reverte y verá la opinión de la gente pensante sobre Fernando VII. Creo que fue un monarca de lo peor que tuvo España.
Bueno, en realidad, esta época del siglo XIX para los españoles, sus monarcas dejaron mucho que desear. Muchas gracias. Por otro lado, Carlos Cano pregunta, maestro, ¿qué tanta influencia tuvo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en estos 10 puntos que acabamos de mencionar? Muchas gracias. La tiene y muchísimo, muchísimo, porque Miguel Hidalgo, que la conocía, porque además también en su propia biblioteca en Dolores, cuyo inventario está en el Archivo General de la Nación, había también un rollito completo con la declaración. El padre Hidalgo leía perfectamente bien el francés y había una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y hay una serie de coincidencias notables. En esta declaración francesa, escrita por los diputados a la primera asamblea, entre los cuales estaban particularmente Maximilien de Robespierre y Danton, ambos que habían recibido por lo menos una educación o influencia de los jesuitas, en la propia declaración se utilizaron los argumentos de Francisco Suárez para poder justificar el derecho que tiene el pueblo de oponerse a la opresión. Hidalgo, que es un hombre intelectualmente muy preparado, que inclusive nunca quiso doctorarse en teología y por eso lo acusaban, porque les dijo, miren, ¿para qué me doctoro si son una bola de ignorantes los que me van a examinar? Hidalgo, que era un teólogo muy fino, como dicen sus propios superiores, sabía perfectamente bien que el derecho a oponerse a la opresión era absolutamente legítimo y canónica y católicamente aceptable. Por eso, él y Morelos, que también era sacerdote, y Sixto Verduzco, que también lo era en Apatzingán, cuando se trata de establecer cuáles son los derechos fundamentales, lo único que tienen que hacer es tomar la propia Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa, escrita por revolucionarios educados por jesuitas, que es lo que ellos mismos sentían: el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, y además también, como la propia Declaración Francesa lo dice, el derecho de oponerse a la opresión. Así que sí, sí hay influencia. Acá tenemos otra pregunta de Ernesto Aguilar, quien dice, una pregunta hipotética. Si a usted le hubiesen consultado el diseño del logotipo del Gobierno de México, ¿a qué personajes ejemplares habría elegido? Hoy tenemos a Morelos, Hidalgo, Madero, Juárez y Cárdenas. No, bueno, yo no hubiera puesto personajes, pero me está usted tentando a que diga algo que no quiero decir. Simplemente les pido que busquen en internet los logotipos del Gobierno de México actual y confróntenlos con los logotipos. No quiero decir esto, pero lo voy a tener que decir porque no me lo aguanto. Con los logotipos del Bicentenario de la Independencia. Ahí se los dejo de tarea, como dicen. Muchas gracias. En Facebook tenemos esta pregunta. Hola, doctor. Gracias por esta charla tan ad hoc para el día. ¿Cómo considera que se debe enseñar historia sin una visión maniquea? ¿Cree que la forma en que se enseña la historia en México da pie a un mexicano resentido? No, eso el resentimiento no lo sé. ¿Da pie a un mexicano ignorante? Sí lo sé. Eso me queda absolutamente claro. Es que lamentablemente convertimos a la historia desde hace más de 150 años. En realidad, la culpa es de aquí, de don Porfirio y su sistema educativo. Convertimos la historia en una especie de evangelio diario para los niños. Y es espantosa, francamente, ¿eh? Y cuando en una escuela pública se hace eso, pero en las privadas adoptaron el sentido contrario, pues es igualmente espantoso. Nunca se hizo una historia amena, amable, amorosa, crítica en sus pasos ya más adelante. No, nunca se hizo eso, no se ha dado. Y bueno, pues yo doy mi clase a mi manera. Los que me conocen, ustedes saben cómo soy para dar clase, pero en este país, la historia, ¿para qué sirve? Para deleite de unos cuantos y para estar recordando cosas viejas. Pero la historia tiene un contenido que precisamente ignoramos, porque, dicen los sabios, no hay nada más peligroso que un historiador. Y por eso preferimos o no hablar de historia, o hacer historias aburridas, o hacer historias tan sencillitas que caben en una historieta. Muchas gracias. Jesús Antonio Romero pregunta, a mitad de la lucha de independencia, Iturbide fue invitado a unirse a los insurgentes en lugar de pelear con los realistas. ¿Cree usted que hubiera acabado más rápido la lucha si él hubiera aceptado esta propuesta?
No, por supuesto que no. No, Iturbide lo invitaron no a la mitad de la lucha, lo invitaron al principio de la lucha. Iturbide es pariente lejano del padre Hidalgo y Miguel Hidalgo le ofreció el grado de general si se pasaba e Iturbide no quiso y él dijo en su testamento porque no estaba de acuerdo con los métodos de el padre Hidalgo. Años después, en 1816, estando exactamente frente al fuerte del Cóporo, allí en Guanajuato, cuando estaba sitiando a los hermanos Rayón, Iturbide, que estaba afuera, le comentó a varios oficiales su gran revelación. Oigan, qué fácil sería obtener la independencia si nos unimos todos. Y esto le va a costar el mando. En 1820, ya está bien comprobado, y Jaime de Arenal lo ha perfectamente bien detallado, hay una serie de reflexiones de Iturbide importantes que intercambia puntos de vista con Vicente Guerrero, pero la idea es de Iturbide, cuando finalmente se da cuenta que tiene el poder para poder llevarlo a cabo, convocar a Guerrero, y Guerrero, que es lo suficientemente inteligente, acepta negociar con Iturbide, y como una buena negociación en la que todos ceden un poquito para lograr lo principal, se consigue la independencia, que repito, el día 27 de septiembre se logra, y el día 28, al día siguiente, la echamos a perder por nuestras divisiones. Pero esa es otra historia. Elías Sacal pregunta, continuamente se reescribe la historia según quien gobierne. ¿Qué debemos de hacer para mantener la verdad y no torcerla? Bueno, la verdad, quién sabe cuál sea, ¿eh? La historia parte de un principio que no sabemos si fue verdad o no. La historia es para mí un ejercicio personal de recreación del pasado en base a las fuentes que tiene disponible quien lo estudia y que a partir de ahí puede reconstruir en su mente un momento anterior. Pero nunca sabremos si fue verdad y no hay historia verdadera. En realidad eso no existe en ninguna parte más que en los países totalitarios. El problema está en que efectivamente en nuestros países tropicalones la historia se va cambiando según el modo de quien gobierne y así salen los libros de texto y así hacen los maestros, y como a la gente no le importa mayormente, se convierte en una especie de evangelio patrio, como decía yo hace un rato, y en el que pues, los símbolos ocupan el lugar de las ideas. Y entonces pues nos dedicamos a eso, a pensar lo que creemos que es historia, pero la verdad de la historia nunca la sabemos, ¿eh? Es más, la historia no es una ciencia, la historia es un arte, el arte de recrear el pasado con base a la información disponible que honestamente contamos, sin ocultar nada, pero tampoco sin exagerar nada. Es, para mí, un arte maravilloso, tanto en su investigación como en su exposición. Acá otra pregunta de Facebook. Fernando Peña nos comenta, ¿por qué Hidalgo encabezó el levantamiento y no Allende o Aldama? Bueno, lo encabezó en primer lugar porque él sabía que podía hacerlo legitimado como estaba por los textos que ya comenté hace un momento de Francisco Suárez, que autoriza al cura párroco a ponerse al frente del pueblo para oponerse a la opresión. ¿Por qué no lo hizo Allende? Porque Allende, como decimos, se arrugó a la mera hora. Al momento en que la conspiración fue descubierta, si ustedes recuerdan ya la leyenda, que es real y la pueden comprobar en Lucas Alamán, cuando llega el mensajero de la corregidora para decir que los habían descubierto, la primera reacción de Allende fue espantarse y decirle, vámonos a Estados Unidos. Y es Hidalgo el que en ese momento decide, ¿qué te pasa? Sereno, Ignacito, y en este momento iniciamos la guerra. Porque Allende se espantó, perdió el control y estuvo a punto de salir huyendo. Por eso Hidalgo encabezó la guerra, además de su legitimidad sacerdotal, además porque Allende, el militar, pues se espantó, se asustó el mero momento en la madrugada del día 16 de septiembre, cuando llegó la noticia de que habían sido descubiertos. A esto se le llama el instantaneísmo. ¿Qué pasó en ese instante cuando Allende flaquea, le da miedo, y cuando por la mente de Hidalgo vayan ustedes a saber qué pasó por ella, decidió, ahorita nos levantamos? Muchas gracias. Antonio Hernández nos pregunta, ¿qué tanto se necesita reformar el sindicalismo en México? Los líderes... Eso sí no sé.
No soy abogado laboral. Ok, perfecto. Perdón, Nos perdón. vamos. No, está perfecto. Nos vamos con la siguiente. Con relación a la fecha, a ver, permítame. Con relación a la fecha, ¿no deberíamos mejor festejar la consumación que el inicio de la independencia? En México tendemos a celebrar lo iniciado, pero no lo concluido, ¿no cree? Bueno, de alguna manera puede ser, pero tampoco, ¿eh? Les voy a decir por qué. Porque el día 27 de septiembre de 21 sí se consumó la independencia, pero al día siguiente comenzaron los problemas a partir de una decisión de Iturbide que decidió no invitar a Vicente Guerrero a firmar el acta de independencia y únicamente la firmó él y los realistas antiguos que se habían pasado en ese último momento a su lado y dejó a los insurgentes a un lado. Él es el primero que fomenta la división. El padre Hidalgo, sí, inició una guerra espantosa el 16 de septiembre, pero planteó al menos que la guerra era contra el mal gobierno. El 27 de septiembre el ejército trigarante desfiló con Iturbide al frente y ahí venía Vicente Guerrero, que había reconocido y negociado con él y habían hecho un pacto. Pero al día siguiente lo mandó a volar. Entonces, con todo el respeto, las dos fechas son importantes, las dos son celebrables, pero a mí todavía, lo confieso quizá por una especie de cursilería, me gusta la imagen de mi cura enarbolando el estandarte guadalupano, porque esa es la otra, ¿eh? Encontró una bandera que podía significar el único vínculo y lazo de unión entre estos mexicanos tan divididos. E Iturbide, al contrario de eso, al día siguiente que acabó, ahí nos vemos, me fuiste útil, Vicente, y hasta ahí te ves. Esta es mi opinión muy, muy personal. Muchas gracias. Otra pregunta de Marina Guzmán. A partir de estas diferencias con Iturbide, ¿considera que por herencia tenemos malos políticos? No, no es por diferencias por Iturbide. Yo creo que es porque le atinaron sin querer, o queriéndolo, o conociéndonos Campillo y Bataller. Nuestra peor tragedia ha sido gobernarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestros políticos, pues todos sabemos, se dedican a otras cosas menos a garantizarnos nuestros derechos. Así de simple. Y así ha sido, ¿eh? Desde el 28 de septiembre de 1821, como he comentado, cuando Iturbide decide firmar ya nada más con sus cuates el acta de independencia, a partir de ahí existen aquellos y los de acá. Existimos los buenos y los malos, los liberales y los conservadores. Y ya saben a ustedes la nueva diferencia. Es decir, a partir de ese día, desde el 28 de septiembre de 1821, la independencia se pudo consumar gracias a que había habido, valga la redundancia, un pacto entre Iturbide y Guerrero. Insurgentes y realistas se habían unido para formar el ejército trigarante, entraron triunfantes el día 27 y el 28, ahí te ves. Y a partir de ahí, la desunión, la división, hasta el día de hoy, hace un ratito. Una pregunta de Lalo Núñez por Facebook. El movimiento de Hidalgo estuvo a punto de entrar a la Ciudad de México y pudo lograr la independencia. Decidió no hacerlo y después fue derrotado y capturado. De haber entrado y haber logrado la independencia, ¿tenían un proyecto de nación o era de corte conservador? No, no era ni conservador ni nada. Yo creo que no había mucho proyecto. Cuando se entrevistaban a los insurgentes que andaban con el padre Hidalgo, les decían, oye, ¿para qué peleas? Ah, pues muy sencillo, para poner en el trono al señor cura. Había un riesgo muy grande y yo creo que Hidalgo justamente pensó en que no valía la pena ni siquiera arriesgar la entrada a la Ciudad de México, o bien, como se sabe, pero también fue amenazado de que degollarían a sus familiares. No había un proyecto muy, muy claro, pero sí tenían ideas de qué se quería. Las ideas las había dado ya 2 años atrás otro grupo de criollos de declarar la independencia, simple y sencillamente con la idea utópica de poder gobernarnos nosotros mismos utilizando los vastísimos recursos que se extraían de la Nueva España y que iban a dar a las arcas del rey para mejor aplicarlos nosotros. Nadie tenía muchas ideas políticas en ese momento, ¿eh? Las verdaderas ideas políticas comienzan a darse a partir de Morelos. La historia se da como debió darse. Es decir, no podemos pensar en hubieras, porque simplemente no pasó. Perfecto, José Manuel. Nos vamos con la última pregunta. Claro. Romina Tomás nos pregunta, si al surgir el país estaba bien organizado,
Había un buen proyecto. ¿A qué se debe que no haya crecido como otros países o como las primeras potencias que se independizaron más o menos en esos tiempos? No, pues es muy claro, creo que esto es lo que quisiera yo dejar como moraleja, si es posible, de esta plática. A la desunión, a la ambición, a la mezquindad, al individualismo exagerado, a que cada quien jaló por su lado y a que nos acabamos este país. Así de sencillo, porque al día de hoy, insisto, hay dos Méxicos. México está dividido y lo estuvo antes de la independencia, durante la independencia y al día siguiente de la independencia, que eso es quizá nuestra mayor desgracia, que el propio padre Hidalgo había detectado. Y por eso pedía, unámonos todos los nacidos en este dichoso suelo. Muchísimas gracias, José Manuel, por tu tiempo y por No, compartir al esta top. contrario, con todo gusto y un saludo a todos, por favor.